Entonces, primera parte, vamos a aprender dos teoremas importantes para resolver problemas de planteo, que son el teorema del seno y el teorema del coseno. ¿Qué dice el teorema del seno? ¿Ya? La idea es pararnos en un triángulo genérico, ¿ya? Un triángulo lo más general posible. Para hablar en el mismo idioma, para que la simbología del teorema sea única para todos nosotros, lo que uno hace es a los vértices del triángulo nombrarlos A, B, C mayúscula. Los ángulos del triángulo los vamos a nombrar como alfa, beta y gamma. Y están en los mismos vértices. ¿Ya? Al vértice A le corresponde el alfa, al B el beta y al C el gamma. Y también vamos a anotar los lados del triángulo. Y aquí cuidado porque no aparece en la figura. Yo debería rayar acá de alguna forma. Aquí voy a rayar. El lado que es opuesto al A, uno lo llama A minúscula. El que es opuesto al B, uno lo llama B minúscula. Y opuesto al C es el C minúscula. ¿Ok? Cuando uno nombra todos los elementos del triángulo, vértices, lados y ángulos de esa forma, uno dice que el triángulo está ordenado de la manera estándar. Ya está ordenado, está como etiquetado de la manera estándar, de la manera correcta. ¿Ok? Lo más importante, que es lo que esto siempre lleva a confusión, es que el lado A es opuesto al vértice A. No es el que está al lado, ¿ya? Es el que está al frente, opuesto a él. ¿Ok? Cuando uno ordena los elementos así, entonces, podemos hacer lo siguiente. En esta figura se trazaron las tres alturas, ¿ya? Las tres alturas según cada vértice. ¿Ya? En el C, hacia abajo, se trazó la altura HC, ¿ya? Ahí cae en ángulo recto. En el A lo mismo y en el B lo mismo, y tengo tres alturas que se intersectan en un punto. Eso es como parte de otra materia. Cuando hago eso, se forman triángulos rectángulos, porque las alturas caen en ángulo recto. Nos vamos a concentrar, por ejemplo, en la altura C, la que parte desde el vértice C hasta abajo acá. ¿Ya? Esa provoca dos triángulos rectángulos, uno que está a la izquierda y otro que está a la derecha. En el primer triángulo rectángulo yo puedo hacer seno de ese ángulo, seno del alfa, con ese triángulo rectángulo que está a la izquierda, y me va a quedar la altura C partido en la hipotenusa de ese triángulo, que sería el B. ¿Ok? Entonces seno de alfa es HC partido en B. Y si elijo el de la izquierda, el de la derecha, perdón, el de la derecha, que es el triángulo más grande, el triángulo rectángulo más grande, hago seno de nuevo y también me va a quedar HC partido en la hipotenusa, que en este caso es A. ¿Ok? Entonces de aquí yo puedo despejar HC en los dos lados e igualar lo que me quedó. Y eso es lo que aparece al lado derecho. Dice B seno de alfa igual a A seno de beta. ¿Ya? Y mejor escrito, yo puedo pasar tanto el A como el B dividiendo y me va a quedar la primera expresión que tengo acá arriba. Esa primera igualdad. Ay, no se marcó bien. No puedo devolverme así. Me va a quedar la ¿Profe? primera. Cuénteme, ¿no se raya lo que estoy No, rayando? no, eso No. le iba a Ah, preguntar. ya. ¿Te está Gracias. mostrando la pizarra No, o el el PDF? PDF. Lo que pasa es que estoy Ah, rayando ya. encima, pero veo que no funcionó. Déjenme ver, Ujú. tratar de hacerlo con otra cosa. Eh, ay, déjenme. ¿Cómo podía hacerlo acá? No, no me sirve. No, lo voy a dibujar en el pizarrón nomás, para que lo puedan entender qué es lo que estoy haciendo. Voy a abrir una página acá. Ya. Ahora sí deberíamos estar viendo el pizarrón. La idea era entonces tener este triángulo. Ahí está el triángulo. Teníamos ABC, esta era la primera parte que importaba. ABC,
los ángulos y los lados. Ya, y los lados, el A está opuesto al vértice A, el lado B está opuesto al B mayúscula, y el lado C está opuesto al C mayúscula. ¿Ya? Ese es el orden estándar. Entonces lo que habíamos hecho era trazar una altura desde C, aquí va a caer en ángulo recto, ¿sí? Y habíamos encontrado estas relaciones. Seno del alfa era el HC, la altura en C, partido en B, y el seno de beta era el HC, pero partido en A, en la hipotenusa. Eso era usando el segundo triángulo, ya el que se formó a la derecha. Y cuando despejo C, perdón, cuando despejo el HC, la altura de las dos ecuaciones, llego a que B por seno de alfa es lo mismo que A por seno de beta. Y si paso las constantes como los coeficientes dividiendo, voy a llegar a que seno de beta, perdón, seno de alfa partido en A es lo mismo que seno de beta partido en B. ¿Ok? Ahí tengo esa igualdad. ¿Ok? Pero yo podría haber hecho lo mismo, exactamente lo mismo, pero usando otra altura. En vez de usar la altura en C, yo puedo usar, por ejemplo, la altura en A. Puedo usar la altura en A, que sería esta altura, esa que está ahí. ¿Ya? Y hago lo mismo. También se me forman dos triángulos. ¿Ya? En este caso, este sería mi HA. Ahí. Este sería mi HA. Y se forman dos triángulos. Por un lado tengo que el seno del gamma, seno de gamma sería HA partido en B, y seno de beta sería HA partido en C. ¿Ya? Hay que tomar los dos triángulos, uno que me quedó así y el otro que me quedó así. ¿Ya? Ahí están los ángulos rectos. ¿Ok? Entonces, básicamente estoy repitiendo el proceso. Voy a llegar a que, si despejo los HA, voy a llegar a que B seno de gamma es lo mismo que C por seno de beta. Y si los reordeno como antes, llego a que seno de beta partido en B es lo mismo que seno de gamma partido en C. ¿Ya? Y juntando estas dos igualdades que hice acá, entonces tengo una doble igualdad. Seno de alfa partido en A es lo mismo que seno de beta partido en B, y es lo mismo que seno de gamma partido en C. A esto uno lo llama teorema del seno. Del seno. En un triángulo cualquiera, entonces, cualquiera, con ángulos alfa, beta, gamma y lados ABC, voy a tener esa igualdad, siempre. ¿Ya? Y nos sirve harto, es súper útil para problemas de planteo. Entonces les voy a mostrar ahora un problema donde ocupemos el teorema del seno y vamos a ir con el otro teorema. Este no es, así este es. Entonces dice, desde lo alto de un globo aerostático se observa un pueblo A con un ángulo de depresión de 75. Ya. Si uno sigue leyendo el problema, no tengo ningún dato del globo aerostático, ya, ni qué altura tiene, ni cuánto volumen tiene, nada. ¿Ya? Así que voy a pensar el globo aerostático como un punto. ¿Ya? Y dice que mira un pueblo A. Entonces me voy a dibujar una línea imaginaria donde está el suelo y hay un punto A en alguna parte. Tampoco hay detalles del pueblo, entonces considero que ahí hay un punto nomás. Ahí está el pueblo. Y dice que mira al pueblo A con un ángulo de depresión de 75 grados. Entonces, ¿qué habíamos dicho con los ángulos en la clase de ayer? El ángulo de depresión es tomar la horizontal, ¿sí? Y con respecto a lo que estoy mirando, ¿sí? El ángulo de depresión es eso. ¿Ya? Es la horizontal del globo, pero el globo miró hacia abajo. Entonces se forma ese ángulo de depresión que me están avisando que es de 75. ¿Ok? Lo voy a poner con una línea continua nomás. Ahí. Ya, ese sería de 75. Y dice, y otro pueblo B
situado de manera que el globo se encuentra sobre la línea imaginaria que une los pueblos. En el fondo, ahí me están especificando que el globo G está encima de esa línea, tal cual lo que estoy haciendo en el dibujo. ¿Ya? Aquí hay un pueblo B, está la línea imaginaria que une los dos pueblos y el globo está encima. Ya es solo para solidificar esa idea del dibujo. Y en el pueblo B es visto desde el globo con un ángulo de depresión de 60. Entonces ahora, misma lógica de antes, está la horizontal del globo, ahí, y mira entonces el pueblo ahora con un ángulo de depresión de 60 grados. ¿Ya? Y se formó un triángulo. Al medio tengo un triángulo, ¿ok? No es un triángulo rectángulo, es un triángulo cualquiera, ¿ok? Veamos qué preguntan. Sabiendo que el globo perdón, se encuentra a una distancia de 6 kilómetros del pueblo B, entonces el globo está a 6 kilómetros del pueblo B, calcula la distancia entre los pueblos A, B. Entonces me están preguntando SX, ¿ya? Eh, Voy a aislar un poquito el triángulo que me quedó al medio. Lo voy a dibujar acá. Voy a aislarlo para que podamos escribir los datos acá. Tengo el 6, que está aquí, tengo el X, que está acá, pero también tengo ángulos, ¿ya? Porque se produce esta, este teorema angular que uno ve en el colegio, que cuando tengo una Z formada con lados paralelos, entonces los ángulos se repiten. Eso se llamaba ángulo entre paralelas, no me acuerdo, pero es uno de los teoremas de geometría que uno ve en el colegio, ¿ya? Sirve para zetas, para n's, ¿ya? Para n's al revés. ¿Ya? Si tengo paralelas, entonces, esos ángulos se repiten, siempre. ¿Ok? Por ende, tengo que repetir los ángulos. Ese ángulo de 75, en realidad, está aquí abajo también, y ese ángulo de 60 está acá abajo también. ¿Ya? Está aquí y acá, cada uno de los dos. Entonces tengo dos lados y dos ángulos puestos acá en este dibujo. Ya hay uno de ellos que es incógnita, pero está anotado ahí. Entonces, en este ejemplo me conviene usar el teorema del seno. El teorema del seno me dice, bueno, además puedo completar el otro ángulo. Si este es 75 y este es 60, entonces el que está acá arriba, tengo que sumar 180 en total, es 45. ¿Cierto? Ahí completé 180. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la gracia del teorema del seno? Si usted tiene los ángulos y tiene lados, entonces divida el seno del ángulo partido en el lado opuesto. Entonces, por ejemplo, seno de 75 grados partido en 6, que es el lado opuesto, tiene que ser igual al seno de x partido en, perdón, nada que ver, al seno de 45 partido en el lado x. Ahí sí, eso sí. Eso. Eso nos dice el teorema del seno. Sirve también con el otro lado, pero el otro lado no me interesa. El otro lado no tengo datos. ¿Ya? Pero esa parte del teorema del seno es la que me funciona. Y armé una ecuación. ¿Ok? Entonces despejo el x. Eh, Voy a calcular los senos. El seno de 45 está en la tabla, así que es rápido. Ese es raíz de 2 partido en 2. Ese lo tenemos. Tengo el x abajo. Está el 6 en el otro denominador. Y me falta el seno de 75. ¿Ok? Pero como vimos en la clase anterior, 75, si yo lo escribo convenientemente, me va a quedar como una suma de ángulos. Me va a quedar 45 más 30. Ese es 75. Y como era seno de la suma, era seno del primero, coseno del segundo, más seno del segundo, coseno del primero. Todas estas fórmulas de a poquito tienen que ir incorporándolas en su memoria, ¿ya? Las vamos a usar harto. Esto es seno de la suma. Y también los valores de cada uno de estos que están en la tabla inicial. Seno de 45 es raíz de 3 medios, raíz de 2 medios, perdón.
raíz de 2 medios. Coseno de 30 es raíz de 3 medios. Seno de 30 es 1 medio. Y coseno de 45 es raíz de 2 medios. Entonces, en total, todo esto tiene denominador 4. Y arriba en el numerador va un raíz de 6, que es raíz de 2 por raíz de 3, más raíz de 2. ¿Ok? Todo ese valor completo es seno de 75. Entonces lo puedo poner acá arriba. Aquí te hicimos como un pequeño paréntesis. Y lo puedo poner acá. Raíz de 6 más raíz de 2 partido en 4. ¿Ok? Entonces, ahora hay que despejar la X, pero ya está listo. En términos generales, está listo para ser despejado, solo que tiene números que son muy feos. ¿Ya? Voy a seguir acá en una página a continuación. Voy a tomar la ecuación que armamos y la vamos a simplificar un poquito porque está muy fea. Esa ecuación. Entonces, ¿qué le podemos hacer a la ecuación? Bueno, tengo como fracciones en la división. Es lo mismo que escribir raíz de 6 más raíz de 2 partido en 24, ¿cierto? 4 por 6, me queda 24. Y al otro lado tengo raíz de 2 partido en 2x. ¿Ok? Ese 2 con el x los puedo juntar. Y ahora multiplico cruzado, que es lo que a uno le gusta hacer siempre. Podría incluso dividir por 2. Si paso multiplicando el 24, se va a simplificar con el 2. Así que ese tipo y este se simplifican. Me queda un 12. ¿Ya? Entonces multiplico cruzado y me queda raíz de 6 más raíz de 2 por el x que estaba abajo, igual a 12 por raíz de 2. ¿Ya? Y paso dividiendo ese número horrible. Me queda que el x es 12 raíz de 2 partido en raíz de 6 más raíz de 2. Y con eso uno podría quedarse tranquilo porque despejó el x. ¿Ya? Pero como las pruebas son con alternativa, ojo, si es que no está escrita el mismo resultado, ¿ya? A lo mejor aparece el resultado racionalizado, ¿ya? Y como uno racionaliza, en este caso tengo que provocar un suma por diferencia para que se eliminen las raíces del denominador. ¿Ya? Entonces, en total, el x, mejor escrito, debería ser 12 raíz de 2 por raíz de 6 menos raíz de 2. Y abajo tengo una suma por diferencia. Raíz de 6 al cuadrado es 6, raíz de 2 al cuadrado es 2, me queda un 4 entonces abajo, que se simplifica con el tipo de arriba, con el 12, y el resultado sería 3 raíz de 2 por raíz de 6 menos raíz de 2. ¿Ya? ¿Cuál era la unidad de medida del problema? Kilómetros. Entonces, eso en kilómetros. ¿Ok? Acá está escrito de otra manera. Aquí si uno desarma los términos, acá hay una solución. ¿Ya? Si uno desarma los términos acá, empiezo a multiplicar, debería llegar al mismo resultado que está allá. ¿Ok? Pero ya con esto está bien. Con esto puede que aparezca la alternativa de esta forma y no habría problema. ¿Dudas, muchachos? ¿Algo que quieran comentar? Especialmente del teorema, más allá de la manipulación algebraica, del teorema mismo. ¿Se entiende cómo funciona? Si tengo ángulos y lados, puedo usar el teorema del seno. ¿Ya? Y en este triángulo no había ninguno que fuera ángulo recto. ¿Estamos bien? Pasamos al siguiente teorema entonces. Vamos a volver al PDF. Siguiente teorema útil para estos casos. A mí me gusta mucho el siguiente, el que voy a mostrar acá. Se llama teorema del coseno. Les voy a contar al tiro por qué me gusta tanto. Para la demostración se hace algo parecido. Vamos a hacer la demostración en un sentido nomás. Igual que el teorema del seno tiene como dos igualdades. ¿Ya? Si uno se devuelve, el teorema del seno tiene dos igualdades, pero uno termina usando una nomás. En el teorema del coseno hay tres versiones del teorema según el vértice que yo elija. ¿Ya? Aquí va a estar la demostración para uno de ellos. Pero se puede ocupar cualquier versión. En este caso, ¿qué se hace en el triángulo general? Que aquí está ordenado con las letras correctas, con los vértices correctos, etc. Vamos a trazar la altura. Cuando trazo la altura,
se separa en dos triángulos rectángulos. En el primer triángulo, a la base le voy a poner P, así que el otro pedazo debería ser B menos P, el que está desde el pie de la altura hasta el C. Ese sería B menos P. Entonces uno hace Pitágoras en estos dos triángulos. ¿Ya? Por un lado tengo en el triángulo chiquitito, la hipotenusa es C, la altura es un cateto y el P es el otro cateto. Y en el otro Pitágoras, la hipotenusa es A, uno de los catetos es H y el otro cateto es H, es B menos P. ¿Ok? Y cuando igualo los C, eh, los C, los H, perdón, aquí está mal escrito. Cuando igualo los H cuadrados, por un lado tengo el A cuadrado menos B menos P cuadrado, y por otro lado tengo tendría el C menos P cuadrado. ¿Ya? Y eso lo meto en una ecuación. Y cuando lo meto en una ecuación, me queda esta expresión, esta que está acá, desarmo el cuadrado de binomio, se van muchos términos y llego a esto. ¿Ya? Llego a que el C cuadrado es igual a cuadrado menos B cuadrado más 2BP. Eso es lo que uno obtiene. Y, y lo que uno puede sacar de acá es que coseno del ángulo es B menos P partido en A. Y si uno despeja de esto de acá, llego a que el P es B menos A por coseno de gamma. ¿Okay? O sea, lo único que me está faltando en la ecuación anterior es encontrar una expresión para P. Uno la obtiene haciendo coseno, la reemplazo, lo sustituyo acá, y me queda la primera línea del teorema que está acá arriba entre llaves. Cuando uno reemplaza este valor de P, me queda C cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado menos 2AB coseno del ángulo. Es la expresión que está acá. Si yo hubiera hecho esto con las otras alturas, entonces tengo otras dos versiones del teorema, que son las mismas, ¿ya? Pero cambiando los lados. ¿Sí? El primero está hecho con C, el otro está hecho con B y el otro está hecho con A. ¿Ok? Entonces cambia, por ejemplo, el ángulo. ¿Sí? Para la primera versión tenía gamma, para el C, para la versión que tiene el B tengo beta, para la versión que tiene el A tengo alfa. ¿Y por qué este teorema a mí me gusta tanto? Porque este teorema en realidad es la generalización del teorema de Pitágoras. Si yo elimino, como en la parte que está más al lado derecho de todas estas fórmulas, si yo las elimino, me quedo con teorema de Pitágoras. ¿Ya? El C cuadrado igual A cuadrado más B cuadrado. ¿Ya? ¿Y cuándo se va a eliminar esta parte que está al lado derecho? Cuando coseno del ángulo me dé 0. ¿Y para qué ángulo da 0? Es cuando el ángulo sea 90. Coseno de 90 me da 0. O sea, en el caso que el ángulo sea 90, yo caigo en el teorema de Pitágoras usual. ¿Ya? Entonces esto hace lo mismo el teorema de Pitágoras, solo que en caso más general. ¿Qué pasa si el ángulo no es 90 y es otro ángulo? Entonces tengo como un Pitágoras generalizado, ¿ya? Para ángulos que no sean 90. Okay, eso es finalmente el teorema del coseno. ¿Ya? Es un teorema de Pitágoras más grande, más universitario. ¿Okay? Entonces, veamos cómo lo aplicamos. ¿Ya? La verdad es que es mucho más simple. Acá la demostración es más engorrosa que la anterior, pero es bastante simple aplicarlo. Veamos un ejemplo. Vamos acá. Aquí. Hay un problema. Dice, una niña está haciendo volar dos cometas simultáneamente. ¿Ya? Uno sigue leyendo el problema, no hay información de la niña, así que a la niña la puedo suponer como un punto. Y dice que está haciendo volar dos cometas. Uno de estos tiene 2 metros de hilo, entonces tampoco hay datos del cometa mismo, hay solo datos del hilo, así que supongamos que el cometa llegó hasta ahí. Y tiene 20 metros de hilo. Hasta la niña, acá está el cometa 1. Ahí están los 20 metros. Y el otro tiene 30 metros de hilo. Entonces, hay otro cometa, llega hasta C2, ahí está el segundo cometa, y hay 30 metros de hilo.
dice que el ángulo entre los hilos es de 45. Entonces, ese ángulo que está ahí es de 45 grados. ¿Y cuál es la distancia entre los cometas? Entonces, aquí voy a trazar una línea y ahí está el X. ¿Ok? Y es eso, básicamente tengo esa situación. ¿Ya? Y en este caso no me conviene usar teorema del coseno, perdón, teorema del seno, el anterior, porque tengo un puro ángulo. Tengo solamente un ángulo. Y la gracia del teorema del seno es que yo puedo obtener datos de dos ángulos para encontrar una X que esté en los lados. Ujú. En esta configuración, uno lo que mira es que hay tres lados, incluyendo la incógnita, el X, el 20 y el 30, y tengo un ángulo. Entonces, acá conviene usar teorema del coseno, que es Pitágoras, pero generalizado. ¿Ok? Si yo escribiera esto como Pitágoras, sería en la incógnita al cuadrado igual a los lados al cuadrado, sumándose. Eso sería Pitágoras, ¿ya? Pero no hay ángulo recto. Entonces, ¿qué es lo que falta? Falta el otro pedacito, que es dos veces los dos lados, 20 por 30, los lados que no son X, por el coseno del ángulo que está al frente del X, que en este caso lo tengo, es 45. Ese es el teorema del coseno. Es un Pitágoras, pero con otro término adicional. ¿Ya? Aquí va siempre dos veces el A, el B, por el coseno de gamma, ¿ya? Donde gamma es el ángulo que le corresponde a mi incógnita. Eso es lo que uno usa. Ya, y tengo todo, ya tengo el X, me falta nomás despejar esto, pasar la raíz como, el cuadrado como raíz y calcular el número que está a la derecha, que es gigante. ¿Ya? 20 al cuadrado da 400, 30 al cuadrado da 900, 20 por 30 es 600, por 2 es 1200, y el coseno de 45, que es raíz de 2 partido en 2, está en la tablita. ¿Ya? Así que 1200 con 2 se cancelan. Llego a que esto da 1300 menos 600 por raíz de 2, y puedo factorizar, porque aquí tengo que sacar la raíz. ¿Ya? El X, como es distancia, solamente me quedo con la parte positiva de la raíz, así que el negativo no me interesa. Esto es 1300 menos 600 raíz de 2. Y fíjense que el resultado no está escrito así, el resultado que me soplan acá, no está escrito en esa forma. ¿Ya? Entonces, imagínense que esto fuera una alternativa en la prueba. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace uno acá? Voy a factorizar. Voy a factorizar por 100. Entonces, esto es la raíz de 100 por 13 menos 6 raíz de 2. ¿Sí? Y la raíz de 100 sí me da exacta, es 10. Entonces, esto es 10 por la raíz de 13 menos 6 raíz de 2 metros. Ya, esa es mi unidad de medida. ¿Ok? Pero ahí está. ¿Ya? Hicimos lo mismo que hacemos siempre para un ejercicio de Pitágoras, pero donde ahora el ángulo no es recto, sino que es de 45. ¿Ya? Y el X viene a ser como, entre comillas, su hipotenusa, ¿ya? El tipo que está al frente del ángulo. Ujú. Y eso es todo. Ese es el teorema del coseno. Y así uno resuelve ejercicio. Ujú. ¿Hay alguna duda, chicos? Yo, profe, Cuénteme. quería hacer como eh, una, una duda Ya, que dale, no, tengo, dale. es que si hubieran un lado X y otro lado Y, igual se puede usar el teorema del coseno. O sea, puedes plantearlo. Tú podrías Ya, plantearlo, pero te va a quedar con dos incógnitas. Sí, ya, porque tienes dos lados desconocidos, te va a quedar algo así. Pues, no sé, acá hay una constante, etcétera. ¿Ya? Vas a tener dos incógnitas. Si te pasa eso, seguramente hay algún otro dato para poder encontrar alguna de ellas. ¿Ok? Pero en general, la dinámica de los dos teoremas funciona así. Si tú tienes un triángulo, es como para distinguirlo entre los dos. Si tú tienes un triángulo donde tú conoces dos ángulos, entonces en realidad conoces todos los ángulos, ¿ya? Porque hay que sumar para llegar a 180. Y tú tienes una incógnita
y otro lado conocido, una constante, entonces acá usas teorema del seno. Si estás en esa situación. Si tienes todos los ángulos y tienes incógnitas entre medio. Acá, teorema del seno. Pero si en un caso contrario tú tuvieras un solo ángulo y tienes más datos en los lados, o sea, a lo mejor la X está repartida en más lados, puedes incluso tener esto. Pero tienes un ángulo, entonces aquí te conviene usar teorema del seno, del coseno. ¿Ya? Porque tienes un solo ángulo, como que la cantidad de ángulos te, te invita a decidir cuál teorema ocupar. Y si estamos en un triángulo rectángulo, entonces en realidad ocupamos lo de trigonometría normal, ¿no? Lo que habíamos estado haciendo en la clase anterior. ¿Ok? Esa es como la mirada general de lo que uno hace. ¿Estamos bien? Sí, muchas gracias, profe. De Ahí nada. entendí súper. Ya, entonces, esto por un lado, esto es como una parte de la clase. Aquí ya tenemos cubiertos todos los insumos como para resolver problemas de planteo. Ya tenemos todos los teoremas necesarios. La otra mitad es otro estilo de ejercicio que se llama identidades trigonométricas. Para poder llegar a él, vamos a usar todas las identidades, las fórmulas que teníamos en las clases anteriores. Pero hay que sumarle una más, un estilo de fórmula que es el más jodido de todos, que se llaman fórmulas de prostaféresis. Ya la palabra asusta, ¿ok? Son como el último recurso en las fórmulas que uno ocupa. Ojo, porque la primera confusión es que es distinta la expresión. Antes teníamos coseno de la suma, ¿ya? Y ese era el que se desarrollaba como coseno-coseno menos seno-seno. Esa es una de las fórmulas que tenemos antes, coseno de la suma, ¿ok? Ahora lo que vamos a tener es suma de cosenos, que es distinto, ya no es lo mismo. Por favor, estas dos expresiones son súper distintas, ya no es verdad. Lo hemos visto muchas veces. En las pruebas hay errores así. Eh, Alguno se despistó y quiso que coseno de x más y fuera coseno de x más coseno de y, y eso es totalmente falso. ¿Ya? Ahí está mal al tiro la pregunta, la respuesta, digo. Entonces, lo primero que hay que hacer es distinguir estas dos situaciones. ¿Ya? No son iguales. Acá tengo suma de cosenos. Para poder calcularla, hay un truco. En realidad no la vamos a calcular. Lo que vamos a hacer es convertir esta suma en producto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en los ejercicios de identidades muchas veces conviene pasar estas sumas de coseno a producto. Yo les voy a mostrar un ejemplo donde sirve, donde es muy útil. ¿Ya? ¿Cómo se llega a producto? Vamos a escribir esto de una manera súper exótica. Coseno de x lo vamos a escribir como coseno de x más y medios más x menos y medios. Si usted calcula eso que está dentro del paréntesis, los x están positivos, x medios. Si los suma, le queda x. Pero los y están con signo cambiado. Y medios menos y medios se cancelan y desaparecen. Así que todo esto que está acá es x. ¿Ya? Lo escribí de una manera súper exótica. ¿Ya? Y el otro lo mismo. Voy a hacer coseno de x más y, partido en 2, menos, en este caso, x más y, x menos y, partido en 2. ¿Ya? Ahora, en este caso, los x quedan con signo cambiado y se cancelan, y los y quedan con signo igual, porque acá hay un menos menos, hace que el y quede con positivo. Se suman, como están medios, se suman y les va a dar y. ¿Ya? Entonces, escribí este x y este y de una manera súper exótica. A esto se le dice la semisuma y la semiresta. ¿Ya? Es la suma dividida en 2 y la resta dividida en 2. Lo escribí usando esas expresiones, semisuma y semiresta. ¿Para qué? Porque después uno lo que hace es, el coseno, acá me quedó coseno de la suma, y a ese sí le tenemos fórmula. Es coseno del primero por coseno del segundo menos seno del primero con seno del segundo. Y queda una expresión gigantesca.
¿ya? Y después al otro coseno, que es coseno de la resta, le hago lo mismo. Me va a quedar coseno del primero, coseno del segundo. Estas son fórmulas que vimos en la clase anterior. Coseno de la resta es hacer coseno, coseno. Y en este caso más seno, seno. Seno, seno, perdón. Ahí. Seno, seno. ¿Y qué es lo que sucede cuando uno expresa desarrolla estos cosenos? Me quedaron con signo igual este tipo y este tipo. Me quedaron con signo igual, así que se suman, son los mismos términos. Se suman. Lo voy a escribir al final todo, pero... Y estos tipos que están acá se restan, los que tienen seno. Tienen signo cambiado. Son los mismos, pero tienen signo cambiado. Así que se mueren. S con S. Entonces aquí llegamos a que el coseno de X más coseno de Y original que teníamos se termina convirtiendo en 2 veces coseno de la semisuma por coseno de la semiresta. ¿Ya? Y eso es una de las fórmulas de prostáféresis. ¿Ya? Es transformar una suma de cosenos en un producto de cosenos. ¿Ya? Insisto, hasta aquí es solamente un manejo algebraico, ¿ya? Una fórmula más, pero tiene importancia dependiendo del ejercicio. ¿Ya? Cuando empecemos a resolver identidades trigonométricas, este es como el último recurso, ya transformar sumas en productos. Vamos a ver para qué. Tiene también otras versiones. Tiene, en el caso de suma de senos, yo puedo repetir el mismo proceso, ¿ya? Y voy a llegar a que esto es 2 veces seno de la semisuma por coseno de la semiresta. Esa sería suma de senos, ¿ya? Si yo hubiera restado los cosenos, en vez de sumar los cosenos, hubiera cambiado este signo y este signo. Me hubieran quedado cambiados. Entonces se hubieran cancelado los cosenos y me hubieran sobrevivido los senos, pero negativos. Entonces, cuando yo resto cosenos, me queda menos 2 veces seno de la semisuma y seno de la semiresta. Ay, me quedó un paréntesis feo ahí, ese. Y está el último caso, la última combinación que puedo hacer, que es restar seno. Y en este caso me quedaría 2 veces seno de la semiresta por coseno de la semisuma, que hacer el mismo proceso, ¿ya? Fíjense que entre estos dos, en los que son con seno, en el primero el seno está aplicado a la semisuma y en el segundo el seno está aplicado a la semiresta, ¿ya? Son las combinaciones seno y coseno, pero están aplicadas al revés, ¿ok? Y esas son las últimas fórmulas, como las últimas fórmulas, identidades que uno ocupa para realizar las otras identidades, las que nos piden a nosotros como ejercicio. ¿Ya? A estas se les dice fórmulas de prostáféresis. ¿Ya? Son menos frecuentes, no hay que usarlas siempre, pero yo les voy a mostrar un ejemplo donde las vamos a usar. ¿Ok? Y están entonces este estilo de ejercicio, que es lo que les voy a mostrar a continuación. Esto es una identidad trigonométrica. Nos piden demostrar esta identidad. Entonces la gracia es que uno tiene una lista de fórmulas que son como las identidades base, ¿ya? Las identidades básicas, y que a través de ellas yo voy a llegar a demostrar una identidad así. ¿Ok? Hay algunos que basta con usar identidades muy sencillas y otros ejercicios mucho más complicados donde uno mezcla identidades. Pero es un estilo de ejercicio, ya que les va a aparecer eventualmente. Veamos cómo se hace en este ejemplo. Vamos a partir desde alguno que sea facilito hasta otros más complicados. ¿Cómo vamos en la hora? Vamos bien. Ya, acá tengo que demostrar que tangente cuadrado de x menos seno cuadrado de x es lo mismo que tangente cuadrado de x por seno cuadrado de x. ¿Ya? Como que esta resta se puede llevar a multiplicación y da lo mismo. ¿Ya?
Me avisan que el coseno acá tiene que ser distinto de 0, ¿ya? Principalmente porque la tangente es seno partido en coseno, y yo quiero que eso esté bien definido, ¿ya? Se supone que todas estas identidades que uno quiere demostrar tienen que estar bien definidas, ¿ya? Por ejemplo, acá yo voy a tomar el lado izquierdo. Voy a tomar tangente cuadrado de x menos seno cuadrado de x, ¿ya? Acuérdense que esto es notación. Esto de tener el cuadrado ahí significa que está toda la tangente elevada al cuadrado. Es solo notación, ¿ya? Entonces está la tangente y después todo eso está elevado al cuadrado. Ya, si yo traduzco tangente, la identidad más fundamental de todas es que la tangente es seno partido en coseno. O sea, es el seno partido en coseno el que está elevado al cuadrado, ¿ya? Por eso que me avisan que coseno de x es distinto de 0, para que esto tenga sentido, para que no se me indefina, ¿ya? A veces aparece esto como aviso, ¿ya? Para que todo funcione normal, o a veces no está escrito, ¿ya? Y está como implícito. Y uno dice, voy a hacer esta demostración, pero se supone que funciona cuando esté bien definida, ¿ya? Cuando tenga los x indicados. Ya, entonces, en este caso, tangente se puede escribir como seno partido en coseno. Todo eso está al cuadrado, así que lo puedo elevar arriba y abajo. ¿Ya? Seno cuadrado partido en coseno cuadrado. Ya a eso le estoy restando seno cuadrado de x. ¿Ok? Voy a seguir, entonces, desarrollando el lado izquierdo. Voy a hacer la resta de estos dos tipos. Entonces, tiene un denominador común, que es coseno cuadrado de x. A la primera fracción no le hago nada, sigue siendo seno cuadrado. Y a la otra fracción, perdón, a la otra que no es fracción, de hecho, yo me voy a imaginar que está partida en 1 y que por ende tengo que amplificarla. Tengo que amplificarla por coseno cuadrado, arriba y abajo, ¿ya? Entonces, arriba, en el numerador, me va a quedar seno cuadrado por coseno cuadrado. Ya estoy haciendo sumas algebraicas, como lo hacía en segundo medio, en primero medio, pero con expresiones con coseno, que son, o con trigonometría, que son un poco más feas de escribir. ¿Ok? Eso llevo al lado izquierdo. Entonces, en este mismo lado, ¿qué puedo hacer? Puedo factorizar. Puedo dejar un seno cuadrado de x, porque está repetido en los dos, factor de 1 menos coseno cuadrado de x. Y todo esto dividido en coseno cuadrado. ¿Ya? Entonces, voy a echarle un vistazo a qué tengo que llegar. Se supone que yo tengo que llegar a tangente cuadrado por seno cuadrado. Hay una multiplicación. Eso me dice que esta fracción que acabo de escribir me conviene separarla en una multiplicación. Yo la voy a separar en seno cuadrado de x partido en coseno cuadrado de x por 1 menos coseno cuadrado de x. La separé en una multiplicación. Y la fracción que me quedó en esta multiplicación es seno cuadrado partido en coseno cuadrado, que ya vimos hace un rato que era tangente cuadrado. Entonces, por este lado tengo tangente cuadrado, que está súper bien. Y está multiplicado por este paréntesis. Y aquí voy a usar otra identidad trigonométrica, la más fundamental de todas. La más fundamental dice que seno cuadrado de cualquier cosa más coseno cuadrado de cualquier cosa siempre da 1. Siempre. No importa que tenga esto, a qué le esté aplicando seno y coseno, mientras estén al cuadrado sumándose, me va a dar 1. Entonces, si yo despejo el seno cuadrado, me va a quedar que es lo mismo que 1 menos coseno cuadrado. ¿Ya? Así que ese 1 menos coseno cuadrado lo puedo convertir en seno cuadrado. ¿Ya? Gracias a esa identidad. Y terminé. Lo logré. Partí desde el lado izquierdo y llegué al lado derecho. Y ahí tengo mi identidad. ¿Ok? Entonces, esa es la idea de estos ejercicios. Uno parte desde un lado, el que sea más complicado, el que tenga más herramientas para poder trabajarlo, y le aplico todas las identidades que se supone que yo me sé, todas las identidades básicas.
¿ya? Y toda el álgebra que haya detrás. Y aquí restamos algebraicamente, factorizamos, separamos en productos y ocupamos esta identidad, ¿ok? Para poder llegar a lo que quería llegar. ¿Hay alguna duda con esto? Profe, yo me perdí al Antes, último, en dale. la penúltima operación, donde sale un 1 menos coseno cuadrado de x. Claro, lo que Ahí, pasa es ¿cómo que, lo, cómo, perdón, dale, pregunta nomás. cómo lo obtuvo? Ahí Lo que me pasa es perdí. que en el paso de acá, en ese, ¿sí? Tengo repetido en el numerador el seno cuadrado, ¿cierto? Entonces, como está repetido, lo puedo factorizar, que es lo que aparece aquí. ¿Está bien? Entonces, cuando lo Sí, factorizo, me aparece un 1 en el primer sumando, porque saqué todo del primer sumando, entonces sobrevive solo un 1, y en el otro sobrevivió un coseno cuadrado. De ahí sale el coseno cuadrado, el 1 menos coseno cuadrado. ¿Ya? Y el siguiente paso es que yo separé esta fracción en una multiplicación. ¿Sí? La separé como esa fracción multiplicada por esa fracción. Ah, pero esa fracción no tiene nada abajo. Ah, ya, entonces la dejo así tal cual, es como que estuviera partida en 1. ¿Está bien? sí, ¿Sí? ahí Y sí ahí lo logré. aparece, y claro, y el paso final tiene que ver con la identidad. El paso final es cambiar ese paréntesis por un seno cuadrado. Y ahí llegamos al objetivo. Ujú. ¿Hay más dudas, chicos? ¿No? Ya, vamos con otro. Ya, acá les voy a mostrar uno en donde vamos a aplicar la prostaféresis. ¿Ya? Donde vamos a ocupar esto, me voy a devolver. Estas fórmulas de prostaféresis que están acá al final. ¿Ya? Ojo, siempre la idea de las fórmulas de prostaféresis es esta. Es transformar sumas entre cosenos o sumas entre senos y convertirlas en productos. Ese es el objetivo de las fórmulas de prostaféresis. Voy a devolverme al ejercicio. ¿Por qué en este ejercicio me conviene? Porque tengo una expresión gigante al lado izquierdo y que ahora yo tengo que mostrar que da cero. Ya ni siquiera tengo que llegar a una expresión trigonométrica al lado derecho. Ya tengo que llegar a que todo esto que está aquí se va a morir, se va a cancelar de alguna forma y va a dar cero. ¿Ok? Entonces, claro, es partir desde este lado izquierdo gigante y trabajarlo hasta llegar a cero. Y como hay una fracción, en esa fracción tengo una resta arriba y una suma abajo. Entonces, así como están, no tengo ninguna chance de simplificarla. Entonces, ¿por qué me va a funcionar las fórmulas de prostaféresis? Porque arriba tengo una resta de seno, que la voy a transformar en un producto, y abajo tengo una suma de cosenos, que también la voy a transformar en un producto. Y voy a cruzar los dedos, y voy a cruzar los dedos para que esos productos terminen simplificándose de alguna forma. Cuando son productos en fracciones, cuando son factores, yo tengo más chances de simplificar. ¿Ya? Esa es la visión del ejercicio, por eso vamos a ocupar fórmulas de prostaféresis. ¿Okay? Aquí les voy a recordar la fórmula de prostaféresis con resta, pongámosle X e Y para no confundirlo con el ejercicio. Cuando es resta de senos, ese es 2 veces seno de la semirresta, claro, el seno de la semirresta, por coseno de la semisuma. ¿Ya? Esa es la fórmula para seno de la resta, que la vamos a usar. Y para coseno de la suma, que es la que está abajo, es la que demostramos al principio. Y es 2 veces coseno de la semisuma por coseno de la semirresta. ¿Ya? Eso es. Ahí están las dos fórmulas que voy a ocupar en este caso. ¿Ya? Uy. Ahí. Eso. ¿Ya? Entonces lo vamos a aplicar a esta fracción que aparece allá arriba, que es grandota. Aquí en este caso todo esto sería mi X y todo esto sería mi Y. ¿Ya? Así que hay que tener harto ojo, yo lo voy a hacer con paciencia, si es que hay dudas, me avisan y lo revisamos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería la resta entre senos? Sería 2 veces
seno de la semirresta, o sea, tengo que tomar el pi cuartos menos alfa, tengo que restárselo al pi cuartos más alfa, y todo eso debo dividirlo por 2. Ese es seno de la semirresta, ¿ok? Y está multiplicado por coseno de la semisuma. Ahora tengo que agarrar esos valores, esos ángulos, los tengo que sumar, así que ya no es necesario un paréntesis, y los divido en 2. Y los divido en 2. ¿Ok? Ahí está el numerador transformado en producto. ¿Ya? Ahora voy con el denominador. Todo esto va dividido en... Ay, perdón, ¿qué hice? Me fui al otro ejercicio. Apreté... Perdón. ¿A dónde estábamos? Acá, ahí estamos. Sorry. Ahora en el denominador tengo 2 veces coseno de la semisuma, así que pi cuartos menos alfa se lo sumo a pi... Ah, perdón, ahora es pi tercios, sorry. Ahora es pi tercios. Pi tercios más alfa se lo sumo al pi tercios menos alfa, ¿ya? Y todo eso lo divido en 2. Lo divido en 2. Ahí está coseno de la semisuma por coseno de la semirresta. Ahora el pi tercios más alfa lo resto con el pi tercios menos alfa, ¿ya? Y lo divido en 2. Un detalle algebraico importante, cuando hago esas restas, todo el otro término le pongo paréntesis, ¿ya? Porque ese menos afecta a los dos, al pi tercios y al alfa. Lo mismo arriba, en el primero, afecta al pi cuartos y al alfa. Entonces, por eso le pongo paréntesis. Ya, ahí está. Y cuando tenga listo este paréntesis gigante, además tengo que sumarle secante de pi cuartos por tangente de alfa. ¿Ya? Y se supone que todo esto me va a dar 0. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Por qué la ventaja de dejarlo en producto? Primero se van los dos. Los dos que están adelante se cancelan. ¿Ya? Voy a limpiar un poco lo que me quedó. ¿Ya? Por ejemplo, en el primer seno, los pi cuartos se cancelan. Me queda pi cuartos menos pi cuartos. Se van. Y me queda menos alfa, ¿ya? Partido en 2. O sea, me queda menos 2 alfa partido en 2. Por ende, me queda menos alfa. ¿Ya? Todo lo que está ahí adentro del paréntesis se limpia mucho, se cancelan muchos términos, y me queda un menos alfa. ¿Ya? En el otro, se suman los pi cuartos, en el coseno que está al lado. Se suman los pi cuartos, me da pi medios, y se cancelan los alfa. Entonces me queda pi medios dividido en 2. Eso es pi cuartos. Entonces todo el coseno que está al lado queda aplicado a un pi cuartos. ¿Ya? Se redujo montones la fracción. Y todo esto va partido en lo de abajo. En lo de abajo, para el primer coseno, se cancelaron los alfa, pero se sumaron los pi tercios. Me queda 2 veces pi tercio, dividido en 2, vuelve a darme pi tercio. ¿Ya? Y en el otro, acá se cancelan los pi tercios, en el otro coseno. Se cancelan los pi tercios y se suman los alfa, porque me quedan menos menos. Así que me queda 2 alfa, partido en 2, me queda alfa. Y todo esto va sumado con el secante de pi cuartos por tangente de alfa. ¿Ok? Y ya se redujo montones la expresión. ¿Ya? ¿Qué sigue? En la clase de ayer, dentro de las identidades, vimos que seno era una función impar. Eso quiere decir que ese menos que está ahí sale fuera del seno. Por ende me queda menos seno de alfa. Coseno de pi cuartos está en la tablita, es parte de los valores que hay que saber. Entonces lo voy a poner, es raíz de 2 partido en 2. Y coseno de pi tercios también está en la tablita. Pi tercios es 60. Coseno de 60 es 1/2. Y tengo acá coseno de alfa flotando, todavía multiplicando al 1/2. Más secante de pi cuartos.
secante de pi cuartos, la secante es el recíproco de coseno. Entonces, si coseno de pi cuartos me da raíz de 2 partido en 2, entonces, este es coseno. Coseno de pi cuartos da raíz de 2 partido en 2. Entonces, la secante da al revés. La secante de pi cuartos es 2 partido en raíz de 2. ¿Ok? Pero si usted racionaliza eso y lo escribe mejor, aquí yo tendría que multiplicar arriba y abajo por raíz de 2. Arriba me queda 2 raíz de 2 y abajo me queda 2. Entonces se simplifican y me queda raíz de 2. ¿Ya? La secante entonces es al revés del coseno, y si puedo racionalizar, hágalo. ¿Ya? Y nos queda simplecito, da un raíz de 2. ¿Ok? Esa es la secante de pi cuartos. ¿Ok? Entonces aquí voy a poner raíz de 2 por tangente de alfa. ¿Ok? Y magia, porque en la primera fracción, si usted simplifica el raíz de 2 partido en 2 con el 1/2, se van los 2 de los denominadores y me queda solo raíz de 2. Pero tiene un negativo adelante, así que tiene menos raíz de 2. Y si usted junta seno de alfa partido en coseno de alfa, eso es tangente de alfa. ¿Ya? Y me queda exactamente lo mismo que tenía acá al lado derecho, solo que con signo cambiado. Así que en total da 0. Y ahí llegamos. ¿Ok? Entonces, este es un ejercicio típico, en donde si a mí se me ocurre hacer prostaféresis en la fracción, entonces la expresión se reduce montones. ¿Ya? Y nos quedó esto que está acá. ¿Ya? Pero a uno se le tiene que ocurrir. Ya tiene que decidir, después de hacer muchas identidades trigonométricas, tiene que decidir que le conviene hacer eso. ¿Ya? Y va a llegar rápido al resultado final. ¿Ya? Si es que no se equivocó entre medio. ¿Ok? Pero ese es el espíritu de las identidades trigonométricas. Se pueden topar con identidades donde ocupo alguna identidad básica fundamental, alguna simplecita para poder llegar al resultado, o bien una que sea muy rebuscada, como las de prostaféresis, que me permiten llegar al otro lado. ¿Ya? Hay de todos colores y sabores en esta parte de identidades trigonométricas. Seguramente ya hay publicada alguna guía en donde tienen ahí ejemplos para poder practicar. ¿Ya? Yo los invito a que esta parte la practiquen harto. Es muy mecánico, pero es de mucho como adquisición de ejercicio. Mientras más ejercicio hagan, mejor. Uh-huh. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Ya. Entonces, nos estaría faltando dentro de esta semana trigonométrica la sesión de mañana, que vamos a meternos ahora vamos a traducir todo esto que hemos hecho de trigonometría, lo vamos a juntar con lo anterior, que es funciones. ¿Ya? Vamos a hablar de las funciones seno, coseno, tangente, y aplicarle todas las características que vimos en la semana anterior. ¿Ya? Todo lo que tenía que ver con dominio, recorrido, inversa, etc. ¿Ya? Y después en la siguiente semana lo vamos a aplicar. ¿Ok? Eso, es un camino duro esto de trigonometría. Los invito desde ya a poder revisar las clases. Yo ya actualicé el material que me lo habían pedido, y ver si es que hay alguna guía que la haya publicado el coordinador para empezar a practicar desde ya. ¿Ya? Listo, chicos, que estén muy bien, que tengan un excelente día martes. Nos estamos viendo, perdón, ¿qué día es hoy? Miércoles. Miércoles. ¿Qué día es hoy? Miércoles. Uy. Sí, Nos estamos viendo mañana entonces, ya, en la última clase de la semana. Que estén muy bien. Ya, profe, profe, que esté bien. muchas gracias, cuídese. Igual.